Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amen. Eulogetos. Eulogetos Kyrios Jotheos tu Israel, oti episkepsato kai epoiesen lytro sintolao autu, kai egeiren kera soterias gemin, enoiko David paidos autu, καθώς ελάλες εν διαστόματος των Χαγίων απαϊόνος προφετών αουτού. Σωτερίαν εξ εχθρών χεμών, καί εκ χειρός πάντων των μισούντων χεμάς, οιέσαι έλεος μετα των πατέρων χεμών, kai mnesθέναι διαθέκες Χαγίας αουτού, όρκον χων όμως εν προς Αβραάμ, τον πατέρα χεμών, του δούναι χεμήν, αφόβος εκχειρός, εχθρών, ρουσθέντας λατρεύειν αουτόι, εν χωσιότε τι καί δικαιοσύνε, ενώπιον αουτού πάσαις τάις χεμέραις χεμών. Καησιούδε παϊδίων προφέτες υψίστου κλεθέσε, προπορέουσε γάρ ενώπιον Κυρίου, φετοιμάσα ηχοδούς αουτού, του δούνα η γνώσιν σωτερίας το λαό αουτού, εν απέσεϊ χαμαρτιών αουτών, διεσπλάγχνα ελέους θεουχεμών, εν χώης επισκέψετα ηχεμάς, ανάτολε εξ ύψους, επιπάνα ητόης εν εσκότεϊ, καί σκιά θανάτου καθεεμένοις, του κατεουθούναι τους πόδας χεμών, εισχοδόν εειρήνης. Δόξα το Πατρί καί το Υιό, καί το Αγίο Πνεύματι, Χωσέν εν αρχαί καί νυν, καί αε, καί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμέν. Εις το όνομα του Πατρός, καί του Υιού, καί του Αγίου Πνεύματος. Amén. Eta prima el presente indicativo e imperativo del verbo eimi. Ya como ustedes lo saben y lo suponen, hemos dicho y lo decimos ahora de nuevo, que en griego existen dos clases de conjugación, aquellas cuyo presente indicativo activo en la primera persona del singular tienen como terminación una omega y que son los verbos que hemos estudiado hasta el día de hoy, y aquellos cuya esa misma persona, presente, indicativo activo, primera persona singular, en vez de una O omega, tiene una terminación conformada por la consonante mu y por la consonante iota, es decir, para formar la sílaba mi. Estas dos conjugaciones van a ser diferentes exclusivamente en el tiempo presente y en el tiempo imperfecto, porque en los demás tiempos no vamos a encontrar entre ambas conjugaciones ninguna diferencia, se van a conjugar exactamente igual, excepto por, como ya sabemos, en gramática solo podemos generalizar, no podemos totalizar. Entonces habrá algunos casos en que esto no se va a dar, algunas excepciones en que también en estos tiempos podrá haber alguna diferencia. El verbo imi, que es el que nos vamos nosotros a dedicar, como ustedes pueden ver, está constituido por una terminación que ustedes ven ahí en pantalla, por la terminación mi. Luego pertenece a este segundo grupo de verbos.
Y aunque no vamos a hacer otras conjugaciones con verbos diferentes, pues me sirve a mí en este momento de nuestro curso introductorio a la lengua hebrea, pues establecer este grupo de verbos con mi a través de un verbo que se utiliza en la lengua griega, el verbo ser o estar, eimi, como ustedes ven ahí, es el verbo para traducir nuestros conceptos yo soy o yo estoy. Eh, Cuando yo voy a citar el verbo ser o estar, yo cito esta forma que ustedes ven acá, que ahora encierro en estas líneas verdes. Es decir, si yo tengo que decir el verbo ser o estar, eso equivale en griego a decir el verbo eimi. No pongo eimi en su infinitivo, sino que simplemente digo eimi. Yo soy, yo estoy. Ahora yo quiero presentarles a ustedes la conjugación del presente indicativo activo, que era lo que no habíamos visto hasta el momento actual. Verbo presente indicativo activo. Entonces, por fin podremos nosotros conjugar lo que generalmente se hace cuando uno comienza a estudiar una lengua. Bueno, yo no sé cómo hayan estudiado ustedes otras lenguas modernas o lo que sea. Generalmente a uno le enseñan lo primerito son los pronombres. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Como ustedes ven en mi curso, yo no he empezado ni con el verbo ser o estar, ni siquiera he comenzado con los pronombres que serán tema de la siguiente lección. Yo he comenzado directamente con la conjugación del verbo y luego con las declinaciones. Ahora vamos entonces a saber cómo se conjuga este verbo ser o estar. Ya vimos eimi, entonces podemos suponer con toda la tranquilidad que eimi es eso, significa yo soy o yo estoy. Si nos vamos a atener a la forma de traducción concreta, correcta del tiempo presente, del aspecto temporal presente en el modo indicativo, también habría que pensar en yo estoy siendo o yo soy siendo. Como esas son traducciones ya demasiado elaboradas, casi que traídas de los cabellos, rebuscadas, pues nosotros no nos vamos a preocupar por eso. Simplemente eimi significa yo soy, estoy. Un verbo por lo demás muy difundido en nuestra lengua griega. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en un texto muy cercano a nosotros, el Evangelio de Juan, cuando a propósito de Jesucristo que se autopresenta, que hace su autotestimonio, él dirá, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad, la vida, la luz, el agua, el pastor, etcétera, etcétera. Entonces miren que aquí con este verbo ya dominamos pues muchas traducciones. Eimi, yo soy, estoy. La segunda, bueno, ustedes van a observar que el acento yo lo tengo en otro color. Es una palabra oxítona con acento, si es oxítono, o sea, es agudo en la última sílaba, y lo tengo en color rojo. ¿Por qué? Lo explico de ahora en adelante porque en este cuadro de conjugaciones van a aparecer otros de estos mismos verbos con un acento en color rojo y otro va a estar normalito. Cuando aparezca el acento en color rojo, significa que esa forma es enclítica. ¿Alguno me quiere recordar cuál es el concepto de palabra enclítica? En este caso, como es enclítica, sería de la palabra anterior. La proclítica sería eso que tú estás diciendo, pero está perfecto. La palabra enclítica o la palabra proclítica no contienen en sí mismas acentos. O sea que el verbo eimi y algunas de sus conjugaciones realmente no tienen un acento. Colocamos este acento obviamente para hacerlo pronunciable, para decir que el acento, la fuerza tónica se hace en esa sílaba, eimi. Y también van a aparecer en algunos textos esta y otras formas conjugadas del verbo eimi con el acento, pese a que son palabras enclíticas. Lo van a tener, pues porque obedecen a otra serie de reglas que nosotros no hemos estudiado por el momento sobre palabras enclíticas y proclíticas. Pero normalmente este verbo no tiene acento, es una palabra enclítica. Señalo yo en color rojo
ese acento es para que cuando tengamos que colocar el acento de mí por la regla de las enclíticas que aún no hemos visto o por cualquier otra situación, pues sepamos que realmente la palabra es enclítica y que si hay que colocar el acento debe de ir generalmente en esa posición que ustedes están viendo. Bien. Ahora vámonos a la segunda persona del singular, es decir, para traducir eres o estás. ¿Cómo se pronunciaría? Se pronunciaría simplemente ey. Observen el acento circunflejo que nos invita a nosotros a hacer como todo ese movimiento en la pronunciación. Ey. Para traducir eres o estás siendo. Ey. También observen que no he coloreado diferentemente o distintamente esta conjugación, la segunda persona del singular. ¿Y por qué? Porque como acabo de decir, cuáles de estas conjugaciones tengan el acento en color rojo significa que son palabras enclíticas, es decir, que dependen de la palabra anterior para hacer su acento, para pronunciarse. En cambio, ei será la única persona de esta conjugación que sí tendrá su propio acento. Es decir, ese acento hay que colocarlo siempre, independientemente de donde se ubique el verbo, siempre tiene que estar ahí porque ei en esta conjugación no se concibe o no se clasifica como palabra enclítica. Mientras mi es palabra enclítica, ei, todo lo contrario, no lo es. Lo aclaro para que lo tengan presente. Vamos entonces a la tercera persona del singular y observemos entonces la forma. Atención, esti. Observen que he colocado esti para traducir él es o él está, un verbo por lo demás muy utilizado durante toda la literatura griega y además un verbo que podría tener o no una ñue felsística. Para quienes no recuerden dónde se utiliza la ñue felsística, pueden regresar a las lecciones, a las primeras lecciones que hemos estudiado, sobre todo aquella donde presentamos por primera vez el verbo. También les pido que observen que el acento está en color rojo. Es decir, es forma enclítica. Generalmente encontramos sin ese acento este verbo, pero cuando nosotros tengamos por obligación que colocarlo, lo colocaremos en este punto. Y además, ¿por qué lo coloco? Para hacerlo pronunciable. De esa manera yo sé que es esti. En algunos momentos ese acento podría cambiar de posición, pero lo veremos por qué y cómo en su debido momento. Por el momento todos asimilamos que el acento va a ir ahí al final. Ei, mi, ei, esti. Ei, mi, ei, esti. Soy, eres, es. O estoy, estás, está. Ei, mi, ei. Y finalmente la que vemos acá, esti. Estas son las formas que pertenecen al número singular. Ahora nos vamos a mover hacia las formas que pertenecen al mundo plural y comenzamos con la primer persona. La primer persona del plural tiene la siguiente forma, es men. También es palabra enclítica. Observen que hemos colocado como una especie de comodín el acento oxeia o el acento oxítono. Esto va a traducir somos o estamos. Eimi, ei, esti o con la ñue felsística estin. Y finalmente la primera persona del plural es men. Es men. Yo no sé si ustedes se acuerdan o si tratan de hacer relaciones con las terminaciones que hasta el momento nosotros hemos trabajado. Pero esto se parece a la primera persona, a la terminación de la primera persona del plural, homen. Esto podría indicarnos a nosotros que la conjugación de los verbos en mi es una conjugación que no utiliza vocales temáticas, sino que simplemente utiliza la desinencia, es decir, aquello
a lo cual yo le quito la vocal temática quedándose esta sola cosa, por ejemplo, acá, en men. Entonces, tenemos para decir yo soy o yo estoy, me devuelvo acá, mi, yo soy, estoy, para decir tú eres o tú estás, o eres o estás mejor, para no utilizar el pronombre, diré ei con su propio acento, es decir, no es palabra ni proclítica ni enclítica. Tendremos la tercera persona del singular para decir es o está, el verbo esti, con una posible niefelsística, y para la primera persona del plural tenemos este verbo conjugado de la siguiente manera, es men, para traducir somos o estamos, o somos siendo, o estamos estando. Eso es una cosa un poquito que no nos vamos a meter como a trabajar, que no vamos a meter como a trabajar ahí en ese preciso instante, en ese punto. Ahora vamos a la segunda persona de el plural. Segunda persona de el plural. No es una cosa muy difícil porque de alguna manera u otra, cuando yo hago la terminación en un verbo sería ete, solamente que aquí estoy agregando una sigma. Entonces podríamos hacer como esa serie de relaciones. Yo tendré la forma esté. Observen que también tiene un acento comodín, digámoslo así. Es una forma también enclítica, depende de la palabra anterior para ser pronunciada, pero cuando está aislada vamos a encontrar el acento ubicado en la última sílaba, este, es decir, un acento oxítono. Y esto va a traducir o sois o estáis, ambas posibilidades como sucede en nuestra lengua, o sois o estáis. En griego basta esta forma para decir o lo uno o lo otro. Si me acuerdo, trato de ir llevando las cosas. Ei, mi, ei, esti, esmen, este, este, este. Muy relacionado a palabras nuestras en español, las cuales nos podrían ayudar como ejercicio mnemotécnico a la hora de aprender, por ejemplo, la segunda persona del plural. Este, este. Ei, mi, ei, esti, esmen, este. Y nos vamos a mover ahora hacia la tercera persona, pero de el plural. Observen la forma. Aquí tenemos ei sí, ei sí. Aquí tenemos esta forma ei sí. Observe que también tiene un acento comodín o es una palabra enclítica. Y esto para significar ellos, en este caso el verbo propiamente, son o están, son o están, son o están. Así tenemos nosotros todo el plural. Primera persona del plural es men, segunda persona del plural este y tercera persona del plural sí. Si me devuelvo desde la primera persona, pues entonces hagamos el ejercicio para que todos recorramos con la mirada, pues y vamos asimilando estos sonidos. Primera persona, mi, soy o estoy. Segunda persona, hey, eres o estás. Tercera persona, esti, es o está. La primera persona plural será esmeen para somos o estamos. La segunda persona será este, precisamente para decir sois o estáis. Y la tercera persona del plural, sí, para decir son o están. Nos queda simplemente por delimitar las personas duales para que las miremos de una vez y son las siguientes. Atención, la segunda persona del dual. Miren que parece en algo a la terminación con la cual nosotros, en términos generales, hacemos cuando conjugamos los verbos en omega utilizamos en esta persona, Eton. Aquí simplemente agregamos una sigma y parece que esa sigma se ha metido como parte del tema. Es ton. Observen ustedes que también tenemos un acento
en color rojo, lo cual quiere decir que esta forma es también una forma enclítica que va a depender de lo que esté antes de ella en un texto. Estón. Vosotros dos sois, vosotros dos estáis. O también, ustedes dos son, ustedes dos están. Ustedes dos son, ustedes dos están. Cualquiera de estas traducciones es válida para esta forma. Estón, estón. Y como nos encontramos en el presente, si recordamos, por ejemplo, las formas que hemos estudiado para los verbos en omega, recuerden que la segunda persona del dual es eton, la tercera persona es igual, pues aquí tenemos la misma lógica. Si la segunda persona dual es ton, es así, luego la tercera persona del dual será exactamente igual, es ton, para traducir ellos dos son o ellos dos están. Ellos dos son o ellos dos están. Tenemos, mire, un recorrido bastante interesante porque hay una serie de elementos en esta conjugación verbal que se mantienen a lo largo de la conjugación. ¿Cómo lo sé yo? Les voy a mostrar el cuadro y, perdón, antes de mostrarles el cuadro, creo que es bueno que miremos otra cosita porque les voy a mostrar también el imperativo. Pero vamos a recorrerla otra vez desde la primera persona del singular para que ustedes pues observen que hay unos elementos que se están repitiendo a lo largo. Por ejemplo, Amy. Toda la conjugación verbal comienza por una epsilon. Y a veces las formas van a ser a veces las formas van a ser es, más la terminación. En este caso tenemos Amy, en la segunda personal tenemos observen en la primera y en la segunda persona del singular. Ahora la tercera persona del singular, observen que cambiamos esti con la new felsística para traducir es o está. En el plural tenemos esmen para decir nosotros somos o estamos. En la segunda persona del plural este también es, sois o estáis. En la tercera persona del plural tenemos eisi, es decir, la tercera persona del plural junto con la primera persona singular y la segunda persona singular comienzan por ei. En el resto de ocasiones vamos a tener el inicio por es. Y ahora la segunda persona dual, igual que la tercera persona del dual, es esto. Aquí en pantalla aparece lo que ya vengo diciendo, que en griego como en español el verbo ser tiene una conjugación que aparentemente es irregular, pero yo tendría que decir que en griego es menos irregular que en la lengua española, porque nosotros en español decimos soy y después cambio a estoy y después estás y después tengo que decir somos y así sucesivamente. Es más irregular en nuestra lengua que en la lengua griega. Y además las formas del presente indicativo, como ya lo he introducido, excepto por la segunda persona del singular, son todas conjugadas de manera enclítica. O sea, todas las formas verbales que hemos estudiado, exceptuando la segunda singular, son enclíticas. Dependen del acento de las palabras precedentes para poder ser pronunciadas. Esto vale para el tiempo presente, el modo indicativo, la diátesis activa. Claro, eso es lo que hemos estudiado. Entonces ya nosotros sabemos utilizar ese verbo. Si yo quiero decir yo soy bueno, no voy a traducir yo, tema de la lección número 8, pero sí puedo traducir eimi y puedo traducir bueno. Y a propósito, ¿cómo es bueno en griego? Muy bien, yo soy agathos. Entonces, eimi agathos. Eimi agathos. Para que vamos un poco repasando nuestro vocabulario. Y si yo quisiera decir eres fuerte, ¿cómo lo diría? ¿Cómo es? Eres, ei. Muy bien, ei is hero si hablamos de un varón. Y si yo hablo de una mujer, para decir es
digna, utilizando el verbo en tercera persona singular, es digna. Esti, en este caso tengo que poner la new felsística estin jicané, porque la palabra que sigue comienza por una vocal. Entonces, estin jicané. Ahora, yo los invito a que pasemos de este verbo en modo indicativo a cómo se construye el verbo, pero en modo imperativo. Vamos a ver la conjugación. Les recuerdo a ustedes que en el modo imperativo no será necesario conjugar las primeras personas, sino solo las segundas y como característica propia de esta lengua, las terceras. Yo les recuerdo también a ustedes, porque lo acabamos de hacer a propósito de esta misma lección cuando veíamos el imperativo, que en la lengua española el imperativo solo se conjuga en segunda persona. Si yo quiero dar una orden en tercera persona, tengo que prestar otro modo en la lengua española y es el modo subjuntivo. Por eso, acá, en estas traducciones, nosotros tendremos dos maneras de traducir. ¿Cuáles dos maneras de traducir? La de la segunda persona la vamos a traducir como un imperativo en español de segunda persona, así como lo hicimos la vez pasada. Y cuando nos toque traducir la tercera persona, vamos a utilizar de nuestra lengua española el modo subjuntivo. De esta forma traducimos este verbo. Bien, vamos entonces a comenzar. La segunda persona del singular sería entonces la primera con la que vamos a comenzar. Atención porque aquí vamos a observar algo particular. La forma es esta, is, thi. Los acentos que ustedes van a ver en esta conjugación pertenecen a cada uno de los verbos. Luego son palabras acentuadas, no son ni proclíticas, no son enclíticas. Estas palabras viven con su propio acento. Is, thi. Vemos que en el imperativo el acento tiende a irse hacia el inicio, mientras que en el indicativo, como que no, como que permanecía ya al final. Cambia en el imperativo, intentaremos traer el acento hacia el inicio. Is, the. Ustedes podrán ver acá lo que yo había explicado cuando estaba hablando del verbo lue, sobre esta acentuación circunfleja. Yo decía que reflejaba la antigua o primitiva terminación "fi", que debería existir en la segunda persona del singular. Y les decía que algunos verbos todavía la conservaban. Este es el caso de uno de esos verbos. El verbo cero estar es is, fi, con esta terminación que pertenece como a la antigüedad. ¿Cómo traducimos esto? Obviamente con ese se acentuado, sé tú, sé tú, sé esto, sé aquello, sé bueno, sé inteligente, sé astuto, sé prudente, etcétera, etcétera. Bien, is, the. Ahora nos vamos a ir a la segunda persona del singular, del plural, perdón. Observemos las dos formas. Por favor, ¿cómo así que las dos formas? Sí. En la segunda persona del plural yo tengo este. Observen dónde está el acento. Mientras que en el indicativo yo tenía esta forma. Este, con un acento exacto. Miren, esta es la forma entonces del indicativo. O sea, tenemos la misma forma, solamente que el acento me ayuda a mí a diferenciar cuando hablo de un imperativo, en este caso de segunda persona plural, este. Para traducir, sed vosotras buenas, buenos, o sean ustedes atentos, sean respetuosos. Este, como lo pueden ver ahí en pantalla. Entonces tengo isfi, isfi, este. Ahí tienen ustedes ambas posibilidades de las personas. Isfi, este.
Y vamos a llegar entonces a la segunda persona perdón, a la segunda persona, pero del número dual. La misma situación, yo tengo estón. Si utilizo el indicativo, como ya lo hemos señalado, es la misma forma, solamente que el acento es el que cambia. Perdón, un momentico acá, es ton. Recordemos que para el indicativo tendríamos el acento posible acá, siendo una forma enclítica. Este es el indicativo. La misma forma, solamente que el acento me ayuda. En el imperativo yo tendré esto así, eston, eston, que traduce el sed vosotros o vosotras dos, o sean ustedes, ustedes dos, lo que tengan que ser, buenos, inteligentes, respetuosos, silenciosos, atentos, lo que quieran. Eston. Si nos devolvemos entonces a la primera persona del singular, yo tengo isti. La segunda persona del plural tendré este y la segunda persona del dual tendré eston. Ahí tenemos nosotros las distintas conjugaciones. Ahora nos vamos a mover hacia la tercera persona de las diferentes numeraciones. Y allí nos vamos a dar cuenta también de varias cosas bien simpáticas. La primera cosa, en la tercera persona del singular yo puedo tener dos posibilidades. Cuáles sean esas dos posibilidades, se las voy a presentar a continuación. Voy a tener, como ya es esperado, la partícula y acentuada desde el principio esto, o voy a tener como una especie de, si me perdonan, o porque el término no es correcto, una especie de síntesis en una eta, también acentuada, eto. Cualquiera de las dos formas son verificables en la literatura, tanto griega como koiné. Y en perdón, en tanto la literatura clásica como la literatura koiné. Lo cual quiere decir que cualquiera de las dos formas cumple la función de traducir el concepto sea él o sea ella. Sea él o sea ella. Sea bueno, sea inteligente, sea respetuoso. Esto, esto, esto. Esa es la forma que nosotros tendremos en la tercera persona del singular. Esto. Tercera persona del singular. Nosotros ya nos acordamos de las terminaciones, porque al fin y al cabo, pues las terminaciones las estudiamos. Si ustedes se acuerdan, habíamos estudiado esta terminación para esta persona, esto, en los verbos en omega. Miren, a pesar de las diferencias, pues no son tantas. Aquí para el verbo ser estar he agregado una sigma y aquí en cambio tengo, en vez de una vocal breve como la epsilon, tengo una vocal larga como la eta. Bueno, aquí tenemos esta posibilidad. Entonces, esto o esto, sea él, sea ella. Vamos a la tercera persona de el plural. La misma situación. Voy a tener tres posibilidades porque están registradas dentro de la literatura. ¿Cuáles son? Una no esperada, muy parecida, pero a la forma dual de la tercera persona, eton, que ya Eton, que ya la conocíamos. Voy a tener otra que sí conozco, solamente voy a tener onton, onton, onton. Y finalmente esta terminación también la conocíamos, la terminación estosan, eston, onton, estosan. Cualquiera de estas formas es válida, cualquiera de estas formas las podemos encontrar y ella tiene como valor el siguiente concepto: sean ellos, ellas, sean prudentes, sean santos, sean dignos, etcétera, etcétera. Entonces, tengo tres maneras: tengo eston, estosan o simplemente onton. Cualquiera de las tres maneras es una manera válida y concluimos con la tercera persona
pero del número dual, y observen la forma. Esto, de nuevo, porque esta forma tiene una pequeña complicación. ¿Y cuál es? Que se va a parecer a otra forma que acabamos de ver. Esto se parece a la tercera persona, a una de las formas de la tercera persona de el plural. ¿Cómo diferenciarlas? ¿Cómo saber cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra? Pues bastan varias cosas. Primero, que el número dual no es un número muy utilizado dentro de los textos, aunque puede aparecer, no necesariamente está siempre ahí. El contexto me ayuda obviamente a definir lo que estoy, lo que yo tengo delante de mí. Si tengo una tercera persona plural o si tengo una tercera persona dual. ¿Qué concepto traduce esto? Traduce obviamente sean ellos o sean ellas dos, porque pues, si es dual, se refiere a esta realidad de lo dual. Con esta presentación, ahora yo quiero mostrarles a ustedes el cuadro completo de de estos de este verbo conjugado en estos dos modos, tanto en el presente indicativo como en el presente imperativo. De esta manera, cada uno pues puede hacer sus relaciones o sacarlas, que no son complejas. Por ejemplo, yo podría empezar a hacer una serie de relaciones tales como les voy a presentar a continuación. La segunda persona de el plural en el indicativo es como la segunda persona del plural, pero en el imperativo. Solamente cambian los acentos. Recuerden que el imperativo atrae el acento hacia el inicio, mientras que en el indicativo la cuestión de los acentos es una cuestión más bien secundaria en cuanto que estas formas verbales son enclíticas. También puedo sacar otra serie de relaciones. ¿Cuáles relaciones? Por ejemplo, la forma dual de la segunda persona se parece a la forma dual del imperativo también de segunda persona, cambiando siempre la cuestión de los acentos. Y aunque hay una diferencia entre las terceras personas, ¿cuáles son las dos diferencias? Entre la tercera persona del indicativo dual, tengo vocales eh, breves, la última breve, mientras que en el imperativo tendré en la última posición una vocal respectiva larga. El acento vuelve a cambiar. O puedo simplemente hacer una serie de relaciones con lo que veo. Exceptuando esta forma que está acá, toda la conjugación va a comenzar con la vocal epsilon, que a veces va a ser ei, como ustedes ven acá, o que a veces va a ser es, como ustedes ven acá. En el caso del imperativo, yo siempre voy a tener es, como ustedes pueden observar, excepto por onton, como ven ustedes acá en el cuadro, excepto por eto. Esto es lo que podríamos decir de este cuadrito que va asimilado. Esto hay que aprenderlo. ¿Cómo se puede aprender? Pues se puede aprender incluso practicando el vocabulario. Yo soy, tú eres, él, utilizando otra serie de sustantivos que tenemos en el vocabulario. Entonces, de esa manera, conjugo verbos o doy órdenes en ser, con este concepto del ser o estar. Y finalmente, pues lo único que tengo que hacer es ir asimilando esto. Habiendo presentado entonces ante ustedes el cuadro, creo que es deber mío decir que en griego, así como en español, el verbo ser, pues como tiene una conjugación irregular, pues implica que se asimila con la práctica. Hay que practicarlo, obviamente, para poderlo asimilar. Lo que nosotros tenemos acá, exceptuando por lo que voy a señalar en color verde, es considerado enclítico. O sea, mi, esti, esmen, este, y si, eston, estón, son formas enclíticas. Observen que también abajo yo los acentos no los coloreo de rojo. Eso quiere decir, digamos, en esta presentación, que eso es una palabra con su propio acento, que no son ni enclíticas y mucho menos proclíticas.
Habiendo dicho esto, hemos concluido la conjugación del verbo y nos queda solamente un tema para concluir la séptima lección. ¿Cuál tema es? Lo voy a proponer ahora. Es un tema todavía más amplio y que funciona mejor como sintaxis para ayudar a comprender algunas cosas a la hora de traducir. Entonces, pasando la página, me encuentro con el siguiente subtítulo. Feta prima, nota sobre el orden de las palabras en la proposición. Feta prima, nota sobre el orden de las palabras en la proposición. ¿A qué me dirijo en este momento? Yo me dirijo es a explicar cómo funciona un poco el orden dentro de los textos que nosotros estudiamos en la lengua griega. Este punto es interesante y también es importante para evitar cometer ciertos errores. Vamos a un punto bien interesante y es tratar de comprender en términos generales, obviamente no en lo específico, cómo funciona aquello del orden de las palabras en la proposición y yo voy a situarnos desde dos puntos de vista claves. Vamos a hacer ese trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar esto? Vamos a tratar de recordar el latín que tanto amamos. Puede que alguno no, pero el latín nos puede ayudar un poco. A ver, como en el caso de la lengua latina, el orden de las palabras al interior de una frase o de una oración o proposición griega es mucho más libre si yo lo comparo, por ejemplo, con nuestras lenguas modernas, como por ejemplo mi lengua española. Porque el orden en mi lengua española puede incluso ofrecer un sentido. En cambio, la lengua, sobre todo que obedece a las declinaciones, no necesariamente tiene que tener un orden, porque las declinaciones ya definen en mucho la función de las palabras. Entonces, por eso, entre comillas, si yo la comparo con el español, en griego la lengua me parecerá desordenada. Y no, es como el latín. El orden de las palabras, digámoslo así, tiene su propia función o tiene su propio valor. Y vamos a tratar de desentrañarlo un poco. Bueno, en español, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga el hombre de Dios a decir el Dios del hombre. El hombre de Dios, el Dios del hombre. Miren, es lo mismo, solamente invertido el orden de los sustantivos. ¿Cuál es la diferencia entre la primera frase y la segunda frase? Pues miren, el orden invertido cambió precisamente la idea de posesor y de poseído. En uno es el Dios que le pertenece al hombre y en el otro es el hombre que le pertenece a Dios, correcto. Entonces, ese orden, como ustedes lo están observando en el ejemplo, pues va a definir el sentido único de cada frase. O sea, en español ese orden da sentido, porque en la primera frase, como ustedes ven acá, el hombre de Dios, como ustedes lo están viendo, Dios se relaciona al hombre y en la segunda también hay esta relación, pero en una es su hombre y en la otra es su Dios, como lo decía ahorita Esteban. Entonces, el hombre en la segunda frase tiene un Dios, mientras que Dios, obviamente, tiene un nombre o le pertenece a él un nombre en la primera frase. Vamos a hacer lo mismo, pero traduciéndola al griego, o sea, traduciendo los distintos elementos al griego, a ver qué sucede. En griego habría que definir esto, por ejemplo, yo puedo decir en griego, Hoanthropos tu Theou. Es decir, estoy traduciendo el primer ejemplo, el hombre de Dios. Creo que no haya que hacer mucho ejercicio aquí de análisis morfológico porque supongo, creo que ustedes lo puedan ver. Joanthropos, artículo y sustantivo están en nominativo masculino singular y tu, cu, artículo y sustantivo están en este caso también en nominativo, perdón, en genitivo masculino singular. Entonces yo tengo acá el hombre de Dios. Yo podría variar ese orden, a diferencia de lo que sucede en el español. Y si lo varío, pues lo varío de la siguiente manera. Tu, theou, anthropos. En griego yo me puedo encontrar esto así, que todo se comience con la expresión genitiva tú
CU y después con la parte nominativa, hoánthropos. Y no habría ningún problema. Si traduzco literalmente, traduciría del Dios el hombre. Obviamente en español nos toca obligar el orden. Entonces nos toca decir otra vez el hombre de Dios. Pues yo puedo encontrar la primera forma o la segunda forma en un texto griego. Y no solo, y por favor, y sobre todo a este punto, a este tercer elemento, sí que les pido bastante atención porque es muy común encontrar esta forma. Ho, tu theu, anthropos. Ho, tu theu, anthropos. Miren, es un orden extraño. Nadie va a decir en español el de Dios hombre. No es un error. Entonces, observen acá qué es lo que salvaguarda el sentido de la frase. Que las cosas, los elementos, están declinados. De modo que si yo encuentro el artículo jo, que en qué caso es que está, nominativo singular, tengo que buscar aquella expresión que está determinando y que tiene que al determinarla debería de estar en el mismo caso, género y número que jo. En este caso sería anthropos. Mientras que tu, cu, están concordando en caso, género y número y por tanto tú tiene que acompañar a cu. Observen entonces el ejercicio que hemos hecho. Cualquiera de estos, de este orden, primero, segundo, tercero, yo me lo encuentro en griego. Entonces, si yo me encuentro que hay un artículo por allá solito, antes de decir que está en su función primitiva de pronombre, tengo que buscar si hay una palabra que concuerde con él en caso, género y número. Si la hay, ahí está la determinación. Entonces yo puedo encontrar en griego al principio el artículo y por allá en el segundo renglón puedo encontrar el sustantivo que está determinando el artículo. Eso es claro para todos, no es claro, ayúdenme por favor con sus preguntas para saber y si es claro, pues bueno, obviamente puedo pasar este temita. ¿Hay alguno que tenga alguna duda? Bien, parece que ninguno tiene dudas. Esto es un primer punto con respecto al orden. Dicho esto, dicho esto, entonces dirijámonos en este mismo tema hacia otro punto. Si no importa el orden español en la lengua griega, entonces podremos también inferir algo más. Por ejemplo, con respecto al verbo. No necesariamente el verbo tiene que ir después del sujeto o antes del predicado, si es que lo tiene. En griego, el orden no tiene que ser, como nos lo enseñaron a nosotros desde pequeños, sujeto, verbo y predicados. Ese no tiene que ser el orden en la lengua griega. Sujeto, verbo o predicados no tiene que ser el orden en la lengua griega. Sujeto, verbo y predicado. Cuando yo quiero hacer un trabajo en nuestra lengua, pues obviamente intento siempre mantener ese orden porque ese es el orden que va a dar claridad a aquello que yo escribo. Excepto si es que quiero componer una poesía donde pues el orden puede ser tranquilamente transgredido porque también obedece a su propio sentido, a un evento comunicativo. En cambio, en griego no. En griego generalmente está en primer lugar generalmente aquel elemento al que yo quiero llamar la atención. Entonces, si yo lo quiero llamar sobre el sujeto, pues me va a aparecer el sujeto en primer lugar. Si lo que quiero llamar es la atención sobre un predicado, pues pongo el predicado en primer lugar. O si sobre el núcleo del predicado o el verbo, pues coloco el núcleo del predicado en primer lugar. Ni siquiera tengo que colocar después del verbo el complemento. No es necesario. El complemento podría ir antes o podría ir por allá al final. No hay ningún problema. Y yo incluso les voy a traer enseguidita un ejercicio que vamos a hacer con un texto antiguo de Genofonte, un texto que yo pienso pues que ustedes conozcan y pues si no lo conocen pues lo conoceremos al menos en su primera frase, en su primera proposición. ¿Qué más podemos decir entonces al respecto? Como efecto de esto, cuando yo tengo que analizar
Y esta es la justificación de lo que yo he hecho hasta este momento. Lo primero o lo más importante por identificar es la forma verbal definida. He dicho que hay formas verbales indefinidas. ¿Cuáles son las formas verbales indefinidas? Al menos una que hayamos estudiado recientemente. El participio es una. ¿Y cuál fue la que estudiamos recientemente? El infinitivo. Yo no puedo buscar formas que no conjuguen persona porque obviamente, generalmente, ni el participio ni el infinitivo hacen de verbos principales o del núcleo de predicado. Entonces yo tengo que intentar, atención que esto es una introducción, yo lo que estoy diciendo acá le falta todavía de verdad, pero para la introducción vale esto que estoy diciendo. Entonces lo primero que yo voy a hacer en el análisis es buscar una forma verbal definida. Si la hay, porque puede haber una frase o algo que no tenga una forma verbal definida, eso podría suceder, pero en lo normal lo primero que hago es una forma verbal definida. Yo os pido esto porque hay muchos de ustedes que cuando hacen la traducción empiezan a traducir palabra por palabra y no entendieron, perdónenme la expresión, un carajo. En el griego es necesario buscar eso. ¿Por qué? Porque como lo he anticipado presentando las funciones del verbo, el verbo es el encargado de crear todas las relaciones con los distintos elementos de la proposición. Entonces, si yo sé el verbo, puedo guiarme fácilmente hacia lo otro, pero si no sé el verbo, seguramente que me puedo perder. Entonces, vamos a buscar a la hora de hacer el análisis, antes que cualquier otra categoría gramatical, voy a buscar la forma verbal definida. Es decir, aquella que me conjuga una persona y porque me la conjuga, es ella la que me establece pues las relaciones lógicas con los otros argumentos que yo tengo en la proposición. Con el primer argumento o sujeto, con el segundo argumento, complemento directo, con el tercer argumento o complemento indirecto, e incluso con los otros complementos, como son el complemento de especificación, de instrumental, vocación, etcétera, etcétera. Digamos algo más. Cuando yo hago el análisis morfológico de los verbos, entonces yo puedo determinar qué es el sujeto y qué es el complemento. Y como el griego a mí me da específicamente una función según la declinación, yo sé que el sujeto tiene que estar en nominativo. Entonces, puede que el sujeto no esté antes del verbo, puede que esté al final de toda la proposición. Entonces ya yo lo intuyo, claro. Si el sujeto tiene que estar en nominativo, yo no me voy a andar buscando otra cosa que no sea un nominativo para hallar el primer argumento. Y así sucesivamente con los otros argumentos. Lo que yo estoy diciendo es lógico porque ya lo he expresado, simplemente aquí lo estoy estructurando de otra manera, respondiendo a la idea de por qué el griego no está ordenado como están ordenadas las palabras en una lengua como la nuestra. Entonces, cuando yo hago el análisis morfológico, parto del verbo y empiezo a hacer toda la construcción. Cuando ustedes vayan mucho más adelante, cuando ustedes ya hayan aprendido bastante bien la lengua, pues seguramente no buscarán el verbo porque podrán leer palabra a palabra y más o menos su cabeza ya irá organizando ese orden, pues porque ya conocen ese orden y están predispuestos al orden. Si ustedes estudian el alemán, por ejemplo, van a encontrar que en algunas construcciones el alemán me pone el verbo al final. Entonces, cuando yo quiero decir él ha, por ejemplo, por decir algo, él ha reído mucho, en alemán yo tendría que decir él ha mucho reído. El verbo lo tengo que colocar al final y tengo que esperar hasta el final para comprender qué se está diciendo. El griego un poquito le dio eso al alemán como lengua, quizás, o el latín, yo no sé, bueno, no soy filólogo, pero, pero eso es lo que nosotros encontramos en griego. Por eso el verbo es tan importante, porque es lo que nos da a nosotros el valor de lo que estábamos diciendo. Entonces, tomemos un ejemplo de Xenofonte. Yo no sé si ustedes sepan quién es Xenofonte, en todo caso forma parte de la literatura griega que nosotros vamos a estudiar. De él es un libro que comúnmente se conoce como la Anábasis.
Anábasis es una manera de decir subida. En este caso, nosotros vamos a leer, como dice en el subtítulo que ustedes ven en pantalla, dice acá, Kuru, Kuru, esto sería Ciro, y Anabaseos, es decir, la subida de Ciro. Quiero simplemente colocar esta frase, incluso la he hecho, la he traducido de manera que ustedes encuentren la interlínea traducida y puedan leer palabra a palabra el orden de la proposición. Observen por favor entonces acá. Dareiu kai pariusatidos gignon tai paides duo. Presbyteros men artaxerxes. Neóteros de Curios. Esta es la primera partecita, la primera frase con la cual se abra este texto que llamamos nosotros la anábasis. Yo les vuelvo a repetir, ojalá la puedan consultar, la puedan leer, es un texto de nuestra literatura clásica también, en todo caso es el libro más importante, decimos nosotros, de Jenofonte. Al menos los escritores así no lo dan a nosotros a entender. Primero que todo nos vamos a ir al verbo. El verbo que ustedes ven ahí está coloreado en rojo. Gigenontai. Aquí lo pueden ver, señaladito. Es lo primero que yo tengo que hacer. Yo me voy al verbo. Obviamente está conjugado de una forma que todavía ustedes no conocen, que forma parte de este ciclo académico que veremos. Más adelante la veremos. Gignontai, que viene de otro verbo, del verbo ginomai, como lo utilizamos generalmente nosotros. Gignon. Llegaron a ser. ¿Llegaron a ser quiénes? Si yo quiero saber el sujeto de esta frase, ¿ustedes qué creen? Tendría que irme a buscar palabras que estén en nominativo. Como las palabras que están ahí en nominativo tampoco son de su conocimiento porque pertenecen a la tercera declinación que iniciaremos después de la octava lección, la palabra en nominativo que yo me encuentro es esta de acá, pai des duo. Este sería el sujeto. ¿Qué significa? Dos hijos. Dos hijos llegaron a ser ¿de quiénes? De un papá. Miren, observen acá la declinación U para decir el genitivo de segunda persona masculino singular, de Darío, y de una mujer, que aquí la vamos a traducir como Parisatis. Ella se declina, en este caso, en tercera declinación, que la veremos propiamente. Entonces, dos hijos llegaron a ser de Darío y de Parisatis. O sea, ese matrimonio generó estos dos hijos. Aquí tenemos la frase principal. Miren, frase principal. ¿Y cómo sigue la frase? Nos dice, vamos a exponer los dos. Se crea un contraste. El contraste se crea a través de dos partículas que vamos a estudiar más adelante. La partícula men, la partícula de. Para generar contraste, así hacemos. Cuando yo digo en español un contraste, digo por un lado o en primer lugar, o por el otro o en segundo lugar. Eso en griego se dice men de y se coloca después de aquello sobre lo cual se hace contraste. Entonces, por un lado, el mayor, presbíteros, arta, jerjes. Por el otro lado, el menor, la palabra neótero significa el más nuevo. Neóteros es nuevo. El más nuevo sería Sir. Ahora, como lo que estamos estudiando nosotros es sobre el orden de las palabras, tratemos de observar el orden de las palabras. ¿Qué fue lo primero que apareció en la proposición? ¿Qué clase de complemento? Ayúdenme ustedes porque ustedes esta parte sí la pueden hacer tranquilamente. ¿Cuál fue el primer complemento que apareció? De Darío, complemento de especificación. Complemento de especificación. Luego que apareció, aparece el núcleo del predicado o el verbo, y luego que aparece, bravo, el sujeto. No entremos ni siquiera a lo final. Dejémoslo así. Lo final es una especificación todavía más de lo primero. ¿Cuál es la intención del autor? Al poner, recuerden que en griego funciona más
que yo pongo en primera posición lo que me parece a mí es más importante, lo que yo quiero decir, donde yo quiero llamar la atención. En este texto, ¿sobre qué cosa se quiere llamar la atención? Aparecen los papás, pero los papás relativamente no son importantes porque la especificación nos ayuda. Nosotros nos vamos a concentrar es en la descendencia de Darío y en la descendencia de su esposa, de una de sus esposas. Eso es lo que quiere decir. Porque pues el tema es los hijos, ahí está, el tema es los hijos, los dos hijos de estos dos. Pero entonces en este caso sí aparecen los papás para decirnos, mire, de ellos dos nacieron estos otros dos. No tenemos el orden habitual que tendríamos en español, sujeto, verbo y predicado. De hecho, si yo quiero traducir esto, ¿cómo lo debería traducir en un español decente? Los dos hijos de Darío y Parisatis fueron el mayor Artajerjes, el menor Ciro. O podría decir, eh, eh, dos hijos tuvieron Darío y Parisatis, el mayor de nombre Artajerjes, el menor de nombre Ciro. Observen cómo se construye la lengua griega, llamando la atención en el primer elemento y sin necesidad de poner un orden como el que sí tengo que poner yo cuando tengo que hacer la traducción. Porque en la traducción, sobre todo dependiendo de la lengua a la cual se traduzca, pues tendré que observar si la lengua lo pide un orden en específico.